ocultaste, no se lo dijiste a tu mamá? No, mi madre realmente no sabía nada. No sabía nada. Para ella era todo extraño de tantas salidas, incluso con mi papá o mi hermano, y se le hacía muy extraño las salidas y que sin embargo para ella sin ningún objetivo, algún propósito. Y bueno, llegó el momento en que ella se enteró de la situación, ¿verdad? Así es, ella se llega a enterar y yo recuerdo que ese día yo tenía que salir, yo iba a salir a un antro, una disco a veces conocida, y ella me dice, ¿para qué vas a salir? Apóyate en Dios, Dios te ama. Y sin embargo yo le vi los ojos llorosos y le dije, ¿qué pasó? Y ella me dice, fui con el médico y le pregunté de los resultados, ciertamente encubriendo algo, ¿no? Y para mí fue desgastante ver a mi mamá y yo no quería estar en ese momento en mi casa, sino quería salirme, pero a la vez decía, no puedo dejar a mi madre ahí llorando, sufriendo por esa situación. O sea, que ella se entera al ir al médico o preguntarle. Ella dice que fue al médico, pero fue otra situación, por otra circunstancia que se llega a enterar de que yo tenía dicha enfermedad. Y bueno, pues después de esto, pues tú decidiste volver al Señor, decidiste regresar al Señor, pero ¿para ti fue fácil el volver? ¿Llegaste a pensar en regresar? Quizás tenía pensado y decía, Dios me puede sanar, pero realmente la palabra de Dios dice que los hombres no vinieron a la luz porque no querían que sus obras fueran reprendidas, y eso es lo que me pasaba a mí, que yo sabía que si yo regresaba al camino del Señor, yo tenía que abandonar toda mi vida, toda la vida de pecado. ¿Cómo fue que regresé al camino del Señor? Pues aquí hubo algo muy importante. Mi madre, al enterarse que yo estaba enfermo, ella decide ayunar por mí 40 días de ayuno, reclamándole al diablo mi vida, mi alma, y sin embargo en este sufrimiento, en este dolor, ella seguía confiando en Dios, seguía confiando de que Dios podía aún tener misericordia de mi vida. Llega el momento que ella está casi por terminar los 40 días de ayuno y ella me hace la invitación para ir a la iglesia y me decía, quiero que vayas hoy a la iglesia a una velada de oración que se tenía en la iglesia de donde soy miembro ahora. Y entonces ese fue parte también de lo que Dios hizo en mi vida. ¿Cuándo llega ese momento en que, bueno, yo considero que cuando estamos en una situación así, Dios está llamando a la puerta de nuestro corazón, Dios está tocando la puerta de nuestra vida y nos resistimos, pero llega un momento donde tocamos fondo, donde decimos, ya no tengo otra opción, aquí está mi vida, Dios, tómala, cámbiala, regenérala? ¿Cuándo fue ese momento en tu vida? Bueno, antes quiero mencionar, dentro de esa intercesión que tuvo mi madre ayunando por mí 40 días, para mí era traumatizante esta enfermedad. Yo me quería suicidar, yo me quería cortar las venas, yo me quería tirar de algún lugar, pero sin embargo por misericordia de Dios, Dios no le permitió al enemigo que yo hiciera esto porque Dios tenía ese propósito. Entonces para mí fue difícil esta situación, saber que realmente si yo me entregara a Dios tenía que abandonar muchas cosas. Así es. Y llegó ese momento cuando por fin tú decidiste volver. Cuéntanos un poquito de ese momento. Sí, como te comentaba hace un momento, mi madre me invita a la velada de oración. Ese día yo tenía que ir con unos amigos a celebrar un cumpleaños y a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, igual a una fiesta. Entonces mi madre me dice, ¿a qué hora es la fiesta? Entonces yo le digo la hora y ella me ofrece y me dice que yo fuera tan solo un momento. Entonces antes de que llegara la hora yo recuerdo a una hermana, igual amiga, que dijo y soltó esta palabra: hay personas que prefieren dejar la gloria de Dios por el pecado. Fueron tan sencillas esas palabras que fue cuando Dios me empezó a redarguir, cuando Dios me empezó a transformar, y yo le dije al Señor: Señor, si tú vas a hacer algo, yo quiero que lo hagas completo, porque yo volver a caer no quiero. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese momento?
En ese momento mis lágrimas empezaron a correr, yo sentí algo hermoso. De repente termina la hermana de orar y empiezan las alabanzas. Yo solamente cerré mis ojos y al momento de cerrar yo empecé a sentir un quebrantamiento tan fuerte que de modo que yo ya no podía resistir, mi corazón se estremecía, yo empecé a llorar como un niño, al grado de que yo caí por la presencia de Dios y ahí fui quebrantado y yo sentía como el Espíritu Santo me decía: te amo, hijo mío, yo te amo. Y de repente yo recuerdo que se acerca un hermano y dicen que me levantaran. Yo me levanté y él impuso las manos y él dijo que Dios tenía un propósito en mi vida. Él empezó a hablar contigo, a decirte que Dios tenía ese propósito. Dios estaba quebrantando tu vida en ese momento. Y bueno, después de eso, ¿tú decidiste volver al camino de Dios? ¿Tú regresaste o fue después? En ese momento sí sucedió algo en mi vida que fue algo extraordinario, donde la felicidad, donde yo ya no pensaba en la enfermedad, donde esa seguridad que te da Cristo, esa seguridad que te da la salvación, ese gozo de la salvación, pues realmente ya no me hacía pensar en este martirio de la enfermedad. Entonces decido más que nada reconciliarme con Dios y volver a emprender el camino con Cristo, pero sin embargo aún no había llegado la sanidad. Y cuando tú decides esto y empiezas tú a dar como otra vez esos primeros pasos, otra vez asistir a la casa de Dios, ¿cómo te sentiste cuando tú volviste a esa vida nuevamente, a volver a tomar ese camino? Al principio me sentía feliz, pero posteriormente el enemigo quería atar otra vez mi vida con los mismos vicios. Y dentro de esto, para mí fue algo difícil dejar todo aquello y dejar las costumbres que yo tenía en el mundo. Y dentro de esto aún yo no me sentía tan preparado como para decir voy a servir al Señor. Eso fue algo muy difícil porque realmente estar dentro de la decisión de abandonar el mundo y volver a aceptar a Cristo y volver a decir, y si vuelvo a caer, es algo que te pone en un dilema de decir, ¿será que voy a poder? ¿Será que Dios va a hacer la obra? Yo no soy digno de que Dios me restaure, yo no puedo. Bueno, pues ahorita vamos a continuar, después de este corte, continuamos con este testimonio. Recuerden los teléfonos 82 488 00.